Todos brindaron por ella, la hija favorita. Yo solo sonreí desde la esquina. Ella ve una mansión, yo veo cimientos podridos y una auditoría fiscal inminente. Cuando el notario leyó la letra pequeña sobre los pasivos ocultos, su copa de champán cayó al suelo y se hizo añicos. Antes de contarles cómo una copa de champán rota terminó destruyendo a mi familia para siempre, necesito preguntarles algo: ¿desde dónde me escuchan esta noche? Ayuda a saber que hay gente allá afuera que ha sobrevivido a familias como la mía. Familias que no se rompen con gritos, sino con silencios, con firmas en papeles notariales y con sonrisas falsas en fiestas de jardín. Familias donde el amor es una moneda de cambio y la lealtad es un contrato suicida. Mi nombre es Mireia. Tengo 32 años, soy auditora forense en la Ciudad de México, y si hubieran conocido a mi familia antes de esa noche de sábado, habrían pensado que éramos la imagen perfecta del éxito nacional. La foto ideal para la revista Hola o Caras, suéteres de cachemira combinados, cenas en los restaurantes más exclusivos de Polanco y veraneos en Valle de Bravo o San Miguel de Allende. Pero esa imagen, como todo en la vida de mis padres, era una fachada. Una cáscara vacía pintada de oro, sosteniendo una estructura podrida por dentro, devorada por las termitas de la deuda y la apariencia. Todo comenzó, o más bien terminó, en una fiesta. Era una noche de noviembre inusualmente cálida. La casa familiar, una casona de estilo colonial californiano en Lomas de Chapultepec, brillaba como una joya. Desde la calle, se podían ver los candelabros de cristal encendidos, proyectando sombras largas sobre el jardín perfectamente cuidado. Había valet parking, por supuesto. Había meseros con guantes blancos circulando con bandejas de canapés de salmón y queso brie. Había un grupo de cuerdas tocando versiones instrumentales de Luis Miguel en la terraza. Mi hermana mayor, Lorena, se puso de pie. Llevaba un vestido rojo de lentejuelas que gritaba, protagonista, ajustado en todos los lugares correctos, y joyas que probablemente costaban más que mi coche. Golpeó su copa de cristal cortado con un tenedor de plata. El sonido, agudo y persistente, cortó el murmullo de las conversaciones. Anunció como si estuviera aceptando un premio Oscar, con esa voz ensayada que oscilaba entre la falsa humildad y la arrogancia pura. «Atención todos, por favor». Su voz resonó en el enorme salón, rebotando en los techos de doble altura. Mamá y papá acaban de darme la noticia más increíble de mi vida. No solo es una noticia, es una bendición. Están firmando la casa a mi nombre. Esta casa, nuestro legado, donde crecimos, donde vivimos tantos momentos mágicos, ahora es oficialmente mía. Hizo una pausa dramática, buscando el efecto. Sus ojos barrieron la sala y se detuvieron en mí por una fracción de segundo, con una chispa de malicia. Mireia no recibe nada de la propiedad, claro, añadió con una risita ligera, como si fuera una broma interna, pero no se preocupen por ella. Ella ya tiene su pequeño departamento rentado en la Narvarte. Dicen que es muy acogedor. La habitación estalló. Aplausos, silbidos, vítores. Mis tíos, mis primos, los socios de negocios de papá, los pocos que quedaban, todos levantaron sus copas. Alguien, creo que fue mi tía Lucha, la hermana mayor de mi papá y la principal porrista de Lorena, gritó: «Ya era hora, te lo mereces, mi reina. Tú eres la que mantendrá el apellido en alto». Yo no aplaudí. No parpadeé. Solo sonreí. No era una sonrisa cálida. Era esa clase de sonrisa que pones cuando ves a alguien caminando con orgullo, con la barbilla en alto, directamente hacia un precipicio, y sabes que ya es demasiado tarde para gritar. Porque yo sabía algo que ellos no. Yo sabía que el techo sobre sus cabezas, ese techo abovedado con vigas de madera fina, ya no era suyo. Sabía que los cimientos estaban carcomidos por una deuda que ni en 3 vidas podrían pagar. Sabía que la bendición era en realidad una maldición envuelta en papel de regalo. Bajé mi tenedor lentamente sobre la porcelana de mi plato. El ruido metálico fue mínimo, casi imperceptible entre los aplausos, pero para mí sonó como el percutor de un arma siendo amartillada. «Papá», dije suavemente. Mi voz no fue fuerte,
pero tenía un filo que cortó el aire viciado del comedor como un cuchillo caliente en mantequilla. ¿Se lo digo yo, o se lo dices tú? El color desapareció del rostro de mi padre, Rogelio. Fue instantáneo. Pasó de un rubor alcohólico y festivo a un gris ceniza, el color de un hombre que ve a la muerte a los ojos. Mi hermana se congeló con la copa a medio camino de sus labios, su sonrisa perfecta temblando en las esquinas. Y en ese momento, todos supieron que algo venía. El silencio que siguió fue tan pesado, tan absoluto, que podía escucharse el zumbido eléctrico del refrigerador industrial en la cocina y el hielo derritiéndose en las cubetas de plata. Pero antes de llevarlos a ese silencio, antes de que el cristal se rompiera y los gritos comenzaran, tengo que explicarles por qué estaba yo allí. Por qué acepté ir a la coronación de mi hermana. Y por qué esa escena fue el acto final de una tragedia griega que llevaba décadas escribiéndose en los libros de contabilidad ocultos de mi padre. Como dije, soy Mireia. Y en mi familia, siempre fui la otra. La invisible. La sombra. Lorena, mi hermana 4 años mayor, era la luz. Desde que tengo uso de razón, la dinámica estaba establecida. Lorena nació con el cordón umbilical enrollado al cuello, un milagro que sobrevivió, según mi madre. Yo nací un martes cualquiera, parto natural, rápido y sin complicaciones. Tal vez por eso mi madre, Beatriz, siempre miró a Lorena con una mezcla de adoración y miedo a perderla, mientras que a mí me miraba con practicidad. Yo era la resistente. La que no necesitaba cuidados. Lorena era la niña de oro. Brillante, ruidosa, llena de un encanto superficial que funcionaba de maravilla con los extraños. Era el tipo de niña que los parientes adulan en las reuniones, pellizcándole las mejillas y llamándola una chispa natural. Mis padres vertían atención y dinero en ella como si fuera una planta exótica que necesitaba riego constante. Clases de ballet clásico, que dejó a los 3 meses, equitación, que dejó porque se ensuciaba las botas, clases de piano, campamentos de verano en Canadá para aprender francés. Yo, en cambio, crecí en el espacio silencioso. El espacio donde aprendes a no pedir nada porque sabes que la respuesta será, ahora no, estamos gastados con tu hermana. Déjenme llevarlos a un recuerdo específico. El artefacto número 1, en mi Museo del Dolor Personal. Tenía 15 años. En México, los 15 años son sagrados. Es el rito de paso, la presentación ante la sociedad. Mis padres me habían prometido, después de mucho rogar, una fiesta pequeña. Nada extravagante como la que tuvo Lorena, que incluyó un viaje a París y una fiesta para 500 personas en el Casino Español. Yo solo quería una cena en el jardín con mis amigos cercanos, un vestido bonito y un DJ. Trabajé todo el año anterior. Vendía brownies y sándwiches en mi preparatoria a escondidas de los prefectos. Ahorré cada peso en una pequeña caja fuerte de metal gris que guardaba bajo mi cama. Tenía la ilusión de pagar mi propio vestido para que mis padres no pudieran echarme en cara el gasto. Una semana antes de mi cumpleaños, llegué a casa de la escuela. Encontré a mamá y a Lorena en la sala. Lorena, que entonces tenía 19 años, estaba llorando histéricamente en el sofá de terciopelo. Tenía la nariz hinchada y morada, con un vendaje improvisado. ¿Qué pasó? Pregunté, soltando mi mochila. Tu hermana tuvo un accidente, dijo mamá, con los ojos rojos. Chocó el coche nuevo. El coche nuevo. Un BMW Serie 3 que papá le había regalado por entrar a la universidad, una universidad privada carísima donde ella iba más a socializar que a estudiar. ¿Está bien? Pregunté, preocupada a pesar de todo. Sí, el airbag la salvó, dijo mamá, desestimando mi preocupación física. Pero el coche es pérdida total. ¿Y su nariz? Se golpeó contra el volante. El doctor dice que necesita cirugía plástica reconstructiva urgente o le quedará deforme. Y el seguro no cubre cirugía estética, dicen que es cosmético si no afecta la respiración. Miré a Lorena. Lloraba, pero entre sollozos decía, voy a ser un monstruo. La fiesta de graduación de Jorge es en 2 semanas.
No puedo ir así. Tenemos que operarla con el mejor cirujano de Lomas, dijo papá, entrando en la sala con el teléfono en la mano. El doctor Villalobos cobra 150.000 pesos. Y tenemos que pagar el deducible del coche y los daños al poste de luz de la ciudad. Hubo un silencio. Papá me miró. Luego miró a mamá. No tenemos liquidez ahorita, Beatriz. Las tarjetas están al tope por el viaje a Cancún. Mamá se levantó lentamente. Mireia tiene ahorros, dijo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No, susurré. Eso es para mi vestido. Y para el DJ. Es mi dinero. Mireia. Gritó mamá, su voz cambiando instantáneamente de la preocupación a la ira. Tu hermana está desfigurada. ¿Y tú te preocupas por un vestido estúpido? ¡Qué egoísta eres! Pero mamá, prometieron. Eres una niña malcriada. Intervino Lorena, señalándome con su dedo cuidado. Yo estoy sufriendo. Mírame. Papá se acercó a mí, puso sus manos pesadas sobre mis hombros. No fue un gesto de consuelo, fue de dominación. Hija, escucha. Tú eres fuerte. Tú no necesitas estas frivolidades. Tu hermana es delicada. Su imagen es importante para su futuro. Tú eres inteligente, tú saldrás adelante sin importar cómo te veas o si tienes fiesta. Danos la combinación de tu caja. No, dije, temblando. Papá no me golpeó. No hizo falta. Samplemente fue a mi cuarto, sacó la caja de debajo de la cama, trajo un martillo del garaje y la reventó frente a mí. Vi cómo sacaban mis billetes de 500 y 200 pesos, arrugados y con olor a esfuerzo. Contaron el dinero. Había casi 20.000 pesos. Esto servirá para el anticipo del cirujano, dijo papá, metiéndose mi dinero en el bolsillo sin siquiera mirarme a los ojos. Gracias por cooperar, Mireia. Algún día entenderás que la familia es lo primero. Ese año no hubo fiesta. Ni cena. Ni pastel. Lorena tuvo su nariz nueva, que, por cierto, quedó mejor que la original, y fue a la fiesta de graduación de su novio luciendo espectacular. Yo pasé mi cumpleaños número 15 encerrada en mi cuarto, comiendo un sándwich de jamón, prometiéndome a mí misma que nunca, jamás, volvería a dejar que me robaran. Ese día aprendí dos cosas, que en mi casa, el amor tenía condiciones, y que ser fuerte era solo un eufemismo para ser sacrificable. El tiempo pasó. Me fui de casa a los 18 años, el mismo día que terminé la preparatoria. Conseguí una beca completa en el ITAM para estudiar contaduría y estrategia financiera. Trabajé de mesera, de asistente de biblioteca, de lo que fuera para pagar mi renta. Me convertí en auditora forense. Me especialicé en encontrar lo que la gente esconde, fraudes, desfalcos, lavado de dinero. Mi profesión era mi armadura. Mis padres apenas notaron mi ausencia. Estaban ocupados planificando la boda de Lorena, la primera de dos, o presumiendo los éxitos sociales de ella. Pero hace 6 meses, la dinámica cambió. Era un martes de junio. Lluvioso, típico de la Ciudad de México. Mi teléfono sonó. Era papá. No me llamaba nunca, a menos que fuera cumpleaños de mamá o Navidad. Mireia, hija, ¿cómo estás? Su voz sonaba extraña. Demasiado amable. Demasiado necesitada. Ocupada, papá. Estoy cerrando una auditoría. ¿Qué pasa? Necesito que vengas a casa. Es urgente. Tu madre no está bien. El miedo, ese viejo reflejo condicionado, me hizo saltar. ¿Mamá estaba enferma? Conduje a través del tráfico infernal de Constituyentes, con el corazón en la garganta. Cuando llegué a la casona, me llevaron al comedor. Mamá estaba sentada, llorando en silencio con un pañuelo de encaje. Papá caminaba de un lado a otro, sirviéndose un whisky a las 11 de la mañana.
¿Qué tiene mamá? Pregunté, escaneándola en busca de síntomas. Está angustiada, hija. Estamos pasando por un bache, dijo papá. Se sentó y puso una carpeta de piel sobre la mesa. La abrió. Mireia, tú eres la financiera de la familia. Tú entiendes de números. Estamos refinanciando la casa. Queremos hacer unas mejoras, renovar la cocina, arreglar el techo que tiene goteras. Y también, bueno, invertir en un negocio nuevo que me propuso un amigo. Pregunté, sintiendo que mi modo auditora se activaba. Nada de esto sonaba a, mamá está enferma. El banco, bueno, los bancos son unos buitres. Me piden demasiados requisitos. Como ya soy mayor, las tasas que me dan no son buenas. Pero tú tienes un historial crediticio impecable. Tienes un trabajo corporativo sólido. Empujó la carpeta hacia mí. Necesitamos que firmes como aval. O mejor aún, que saques el crédito a tu nombre. Nosotros pagaremos las mensualidades, por supuesto. Tú solo pones la firma. Es un trámite. Miré a mi madre. Ella evitó mi mirada. ¿Me llamaron diciendo que mamá estaba enferma para pedirme que sea su prestanombres? Pregunté, incrédula. No es prestanombres, es ayuda familiar, dijo papá, ofendido. Esta casa será tuya y de tu hermana algún día. Es para proteger su patrimonio. Abrí la carpeta. Empecé a leer. No era un crédito para remodelación. Era una reestructuración de deuda. Y peor aún, entre los papeles del banco, vi un documento que se les había colado. Un requerimiento de pago. No de un banco. De un prestamista privado. Y otro documento con el logo del SAT. Mi corazón se detuvo. Papá, dije, levantando la vista. Esto no es para arreglar el techo. Debes 6 meses de la hipoteca actual. ¿Y qué es esto del SAT? ¿Debes impuestos? Papá se puso rojo de ira. Me arrebató la carpeta. Deja de fisgonear. Solo te pedí una firma. Te dimos la vida, te dimos educación. Yo me pagué la educación. Grité, golpeando la mesa. Y no voy a firmar esto. Esto es un pozo sin fondo. Si firmo esto, y ustedes dejan de pagar, que lo harán, el banco me embarga a mí. Pierdo mi licencia de auditora. Voy a la cárcel por fraude si no puedo pagar. Mamá levantó la cara, las lágrimas secándose instantáneamente, reemplazadas por esa frialdad que reservaba solo para mí. Eres una egoísta, Mireia. Siempre lo has sido. Tu hermana firmaría sin dudarlo si tuviera tu crédito. Pero ella es buena, ella confía en nosotros. Tú eres una calculadora fría. Pues pídanle a la buena de Lorena que les preste dinero de su marido, dije, levantándome. El marido de Lorena está invirtiendo todo su capital. Excusó papá. No podemos molestarlos. Ah, claro. A ellos no se les molesta. A mí se me explota. Caminé hacia la salida. Papá me siguió, gritando a mis espaldas. Si cruzas esa puerta, olvídate de nosotros. Eres una malagradecida. Te desheredo. No vas a ver un centavo de esta casa. Me giré en el umbral de la puerta principal. Papá, por lo que veo en esos papeles, no hay nada que heredar más que deudas. Quédate con tu casa. Salí temblando. Me subí a mi coche y lloré durante 10 minutos antes de poder arrancar. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Dejó de ser tristeza y se convirtió en curiosidad profesional. Si estaban tan desesperados como para intentar estafarme a mí, su propia hija experta en fraudes, la situación debía ser catastrófica. Al día siguiente, llegué a mi oficina y empecé a investigar. No como hija, sino como auditora. Pagué las cuotas del registro público de la propiedad. Usé mis contactos en el buró de crédito.
Rastreé el RFC de mi padre. Lo que encontré me dejó helada. No era solo una hipoteca atrasada. La casa tenía 2 hipotecas. Una con el banco, otra con una financiera de dudosa reputación. Pero la joya de la corona, el clavo final en el ataúd, era el SAT. Mi padre no había pagado impuestos sobre la renta en 10 años. Había estado declarando en ceros mientras compraba coches y viajaba a Europa. El SAT había terminado una auditoría hace un mes. El crédito fiscal ya estaba en firme. La deuda total ascendía a más de 60 millones de pesos, unos 3 millones de dólares. Entre multas, recargos y actualizaciones. La casa valía, siendo optimistas, 40 millones. Estaban en bancarrota técnica. Negativa. Y ahora, 6 meses después, me invitan a una fiesta donde anuncian que le regalan la casa a Lorena. Cuando recibí la invitación de mamá, ven, por favor, tu hermana quiere que estemos todos juntos, dejemos el pasado atrás, supe exactamente lo que estaban haciendo. No era un regalo. Era una transmisión de deuda. En México, existe una figura legal: si donas un bien inmueble, y ese bien tiene gravámenes fiscales, la deuda sigue al bien. Y si el nuevo dueño acepta la donación, pura y simple, sin revisar, acepta también la carga tributaria. Y peor aún, si el SAT determina que fue una maniobra para evadir el pago, insolvencia fraudulenta, tanto el que dona como el que recibe pueden ir a la cárcel. Mis padres no estaban premiando a Lorena. La estaban convirtiendo en su chivo expiatorio. Planeaban pasarle la casa, y la deuda, y probablemente huir del país o declararse insolventes, dejando que el SAT devorara a Lorena. Era monstruoso. Incluso para ellos. Así que preparé mi propia carpeta. Una carpeta roja. Metí las copias certificadas del registro público, las notificaciones del SAT que encontré en el sistema judicial, son públicas si sabes dónde buscar, y el avalúo de la casa. Me vestí con mi mejor traje sastre negro, como si fuera a un funeral. Porque, en cierto modo, lo era. Volvamos a la fiesta. La atmósfera era sofocante. A pesar de los ventiladores y las puertas abiertas al jardín, el aire se sentía denso, cargado de mentiras y perfume Chanel número 5. Me movía entre los invitados como un fantasma. Mis tías, las Flying Monkeys, los monos voladores del mago de Oz, secuaces de la bruja, no perdían oportunidad para lanzarme dardos venenosos. Tía Lucha, con su copa de vino tinto balanceándose peligrosamente, me interceptó cerca de la mesa de postres. Mireia, querida, dijo, escaneándome de arriba abajo con desaprobación. ¿Ese traje es nuevo? Te ves muy profesional. Demasiado seria. Deberías usar colores más vivos, como Lorena. Mira qué preciosa se ve de rojo. Gracias, tía. El negro es práctico. Y adelgaza, respondí secamente. Ay, hija, siempre tan cortante. ¿Y sigues soltera? Con ese carácter, no me sorprende. Lorena ya va por su segundo matrimonio y mira qué feliz es. Carlos es un encanto, y tiene tanto dinero. Miré a Carlos al otro lado de la sala. Estaba sudando, aflojándose la corbata, bebiendo whisky como si fuera agua. No parecía un hombre rico y feliz. Parecía un hombre preocupado. Mi instinto me decía que él también estaba esperando este regalo de la casa para salvar sus propias finanzas. La felicidad es subjetiva, tía, dije, y me alejé antes de decirle que Carlos tenía 3 demandas por incumplimiento de contrato en su constructora. Sí, también lo había investigado. Caminé hacia la cocina para buscar agua. Necesitaba un momento de paz lejos de la hipocresía. La cocina era el único lugar de la casa que se sentía real, tal vez porque era el dominio de las empleadas domésticas, las únicas personas honestas en este código postal. Pero estaba vacía ahora, el servicio estaba atendiendo afuera. Me dirigí a la despensa para tomar una botella de agua mineral. Fue entonces cuando escuché voces. Voces susurradas, urgentes, provenientes del pequeño antecomedor que conectaba con la cocina.
La puerta estaba entreabierta. Me congelé. Eran mis padres. Rogelio, estoy nerviosa, era la voz de mamá, temblorosa, sin la máscara de dama de sociedad. ¿Y si lee los papeles? ¿Y si se da cuenta? No se va a dar cuenta, Beatriz, la voz de papá era áspera, impaciente. Lorena nunca lee nada. Tú lo sabes. Solo ve donde tiene que firmar y firma. Está demasiado emocionada con la idea de ser la señora de la mansión, como para preocuparse por la letra pequeña. Pero, ¿y si el notario dice algo? Bustamante es amigo tuyo, pero tiene miedo. Lo vi sudando. Ya hablé con Bustamante. Le recordé aquel favor que le hice en el 98 con los terrenos de Ejido. Se quedará callado. Solo leerá la parte bonita de la donación. Saltará los anexos técnicos. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo a través de la pared. Sabía que eran capaces de negligencia emocional, pero esto... Esto era premeditación criminal contra su propia hija favorita. Sigo pensando que es cruel, Rogelio, dijo mamá, aunque su tono no era de oposición, sino de búsqueda de absolución. Es nuestra hija. ¿Y qué quieres que hagamos? Siseó papá. ¿Que perdamos todo nosotros? ¿Que vayamos a la cárcel? El SAT me tiene respirando en la nuca, mujer. El lunes a las 8 de la mañana van a ejecutar el embargo. Si esa casa sigue a mi nombre el lunes, nos quitan todo y me meten al reclusorio por fraude fiscal equiparado. Si se la pasamos a Lorena, ganamos tiempo. La deuda pasa a ser suya. El SAT tendrá que reiniciar el proceso de notificación contra el nuevo dueño. Son meses de burocracia. ¿Y Lorena qué hará? Preguntó mamá. Ella es joven y bonita. Carlos tal vez pueda pagar algo, o ella puede declararse en bancarrota y empezar de cero. Nosotros ya estamos viejos, Beatriz. No podemos vivir en la calle. Nos iremos a San Antonio con tu hermana, viviremos de la pensión en dólares que tengo allá y nos olvidaremos de este desastre. Lorena sobrevivirá. Siempre cae parada. ¿Y Mireia? Preguntó mamá. Papá soltó una risa seca, despectiva. Mireia es demasiado lista para su propio bien. Si hubiera firmado hace 6 meses, estaríamos a salvo. Ella podría haber absorbido la deuda con su sueldo y su crédito. Pero no, la niña tenía que tener ética. Que se pudra con su ética y su departamento de interés social. Al menos Lorena es leal, aunque sea tonta. Sentí una náusea profunda subir por mi garganta. No era solo que estuvieran usando a Lorena como un escudo humano, era el desprecio absoluto con el que hablaban de ambas. Para ellos, no éramos personas. Éramos activos, Lorena, o pasivos fallidos, Mireia. Retrocedí silenciosamente. Mis manos temblaban. Tenía la confirmación. No era una suposición. Era una trampa mortal. Salí al pasillo. Tenía una decisión que tomar. Podía irme. Podía dejar que Lorena firmara y se arruinara la vida. Ella me había hecho la vida imposible. Se había burlado de mí cuando papá rompió mi caja fuerte. Se había reído de mi ropa, de mi trabajo, de mi soledad. Se lo merecía. Karma, no. Pero miré hacia el salón. Vi a mi tía Toña, la hermana pobre de mamá, la única que me quería, sentada en un rincón, mirando a la nada. Y vi a Lorena, riéndose con la cabeza echada hacia atrás, ignorante de que sus propios padres, esos a los que ella adoraba, estaban afilando el cuchillo para sacrificarla en el altar de su propia supervivencia. Mi conciencia profesional y humana pudo más que mi rencor. Tenía que darle una última oportunidad. Una sola. Busqué a Lorena. La vi dirigirse al baño de visitas de la planta baja, probablemente para retocarse el maquillaje antes de la gran firma. La seguí. Entré justo cuando ella estaba sacando su labial rojo Chanel. Cerré la puerta detrás de mí y pasé el seguro.
El ruido de la fiesta se amortiguó, reemplazado por el zumbido del extractor de aire. Lorena me vio en el espejo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué quieres?, dijo, con tono hostil. Si vienes a llorarme para que te deje quedarte con algún mueble de la abuela, ahórratelo. Todo se queda. Es parte del look vintage de la casa. Me apoyé en la puerta, cruzando los brazos sobre mi carpeta roja. Lorena, escúchame bien. Y escúchame una sola vez. No firmes esos papeles. Ella se giró lentamente, con el tubo de labial aún en la mano, abierto como una pequeña arma roja. ¿Disculpa? ¿Ahora me vas a dar órdenes en mi propia casa? No firmes la donación, dije, mirándola fijamente a los ojos, tratando de transmitirle la gravedad del asunto. Hay algo que no sabes. Papá y mamá no te están regalando la casa por amor, ni por premio. Están en problemas. Problemas serios de dinero. Lorena soltó una carcajada incrédula, echando la cabeza hacia atrás. Ay, por favor, Mireia. ¿Tan bajo has caído? ¿Inventar historias de conspiración porque no soportas que yo sea la heredera? ¿Tanto te duele que yo sea la favorita? No es una conspiración. Acabo de escucharlos en la cocina. Tienen deudas con el SAT. Deudas millonarias. Si aceptas la casa, aceptas la deuda. Te van a usar para ganar tiempo y huir a Estados Unidos. El lunes van a embargar esta propiedad. Si está a tu nombre, el problema es tuyo. La cara de Lorena se contorsionó de ira. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su perfume era empalagoso. Eres patética, escupió las palabras. Eres una envidiosa, amargada y mentirosa. Siempre has querido lo que es mío. No soportas que yo sea feliz, que yo sea la bonita, que yo sea la que papá y mamá adoran. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que papá me haría eso a mí? A ti tal vez, porque nunca te quisieron igual, porque siempre fuiste la rara, la aburrida. Pero a mí no. Yo soy su orgullo. Lorena, te estoy tratando de salvar de la cárcel. Revisa los anexos del contrato. Busca la sección de gravámenes. Cállate. Gritó, su rostro rojo de furia. Sal de aquí. Y ni se te ocurra abrir la boca allá afuera con tus mentiras de contadora fracasada. Si intentas arruinar mi momento, te juro que haré que papá te demande por difamación y te prohíba la entrada para siempre. Lárgate. Me quedé mirándola un segundo más. Vi la vanidad. Vi la ceguera voluntaria. Vi a una mujer de 36 años que seguía siendo una niña caprichosa, incapaz de creer que el mundo no giraba a su alrededor. Y vi que no había nada que yo pudiera hacer para salvar a alguien que no quería ser salvado. Está bien, dije, con una calma helada que me sorprendió a mí misma. Te lo advertí. Lo que pase a partir de ahora, es tu decisión. Ya no es mi culpa. Abrí el seguro de la puerta. Vete, me siseó. Y límpiate esa cara de amargada antes de salir. Nadie quiere ver tu depresión en mi fiesta. Salí del baño. En ese momento, cualquier rastro de culpa, cualquier lazo de lealtad que pudiera haber sentido hacia ella, se rompió. Se evaporó como el alcohol. Me sentí ligera. Me sentí lista. Caminé de regreso al comedor. Me senté en mi silla de metal. Puse mi carpeta roja sobre la mesa, junto a los cubiertos de plata. Y esperé. El notario acababa de llegar. El licenciado Bustamante era un hombre bajo, calvo, con un traje gris que le quedaba una talla demasiado grande. Sudaba profusamente, secándose la frente con un pañuelo de tela cada 30 segundos. Lo conocía de vista. Había sido el abogado de confianza de la familia durante años, el mismo que ayudaba a papá con sus trucos legales. Pero esta noche, no parecía un abogado exitoso. Parecía un hombre caminando hacia la horca. Llegó la hora. Anunció papá,
aplaudiendo para llamar la atención de todos. Su voz sonaba un poco demasiado fuerte, un poco demasiado aguda. Los nervios lo estaban traicionando, pero nadie más lo notaba. Los mariachis dejaron de tocar. Los meseros se retiraron a las sombras. Los invitados se congregaron alrededor de la gran mesa de comedor de caoba, que había sido despejada de platos para dejar espacio a los documentos legales encuadernados en azul. Mamá estaba al lado de papá, agarrando su brazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Lorena se sentó en la cabecera, radiante, recuperada de nuestra discusión en el baño. Sacó una pluma Montblanc dorada de su bolso, la destapó con un gesto teatral y miró a la audiencia como una reina a punto de firmar un tratado de paz. Buenas noches a todos, dijo el licenciado Bustamante, su voz temblorosa. Estamos aquí para formalizar la donación de la propiedad ubicada en Paseo de la Reforma número. Sí, al grano, Bustamante, interrumpió papá, sonriendo nerviosamente. Todos quieren pastel y tequila. Solo dinos dónde tiene que firmar la niña. El notario miró a papá, luego miró a Lorena, y finalmente sus ojos recorrieron la sala, nerviosos, hasta encontrarse con los míos. Yo estaba sentada justo enfrente de Lorena. No desvié la mirada. Le sostuve la mirada al notario con la intensidad de un fiscal en un juicio por asesinato. Él sabía quién era yo. Sabía que yo era auditora forense certificada. Y sabía que si él cometía fraude esta noche omitiendo información legal obligatoria, yo me aseguraría de que perdiera su patente de notario y terminara en la cárcel federal. Levanté mi mano y toqué suavemente la tapa de mi carpeta roja. Fue un gesto sutil, pero para él fue un grito. Bustamante tragó saliva ruidosamente. Su nuez de Adán subió y bajó. Don Rogelio, dijo el notario. Según la nueva ley del notariado y las regulaciones fiscales vigentes para la prevención del lavado de dinero, estoy obligado, bajo pena de sanción, a leer el anexo A de estado legal del inmueble antes de recabar las firmas. El aire en la habitación cambió. Anexo A. Lorena frunció el ceño, impaciente. ¿Qué es eso? Papá dijo que era solo firmar la escritura y ya. ¡Qué aburrido! Es una formalidad burocrática, mi amor, dijo mamá rápidamente, su voz chillona. No le hagas caso. Firma ya. Léelo, dijo papá entre dientes, lanzándole una mirada asesina al notario, una mirada que prometía venganza. Pero rápido, Bustamante. Resúmelo. Bustamante abrió la carpeta. Sus manos temblaban tanto que el papel crujió audiblemente en el silencio del salón. Certifico que, al realizar la búsqueda de antecedentes registrales de la propiedad, se han encontrado los siguientes gravámenes vigentes y cargas financieras. El silencio en la sala dejó de ser de expectación y se convirtió en confusión. La tía Lucha dejó de sonreír. ¿Gravámenes? Preguntó Carlos, el esposo de Lorena. Se había acercado a la mesa, su instinto de rata detectando el peligro. ¿De qué está hablando? Bustamante continuó, hablando más rápido, como si quisiera quitarse un peso de encima, o como si estuviera confesando un pecado. Gravamen 1, hipoteca en segundo grado a favor de Prestamistas Asociados S.A.D.C.B., por la cantidad de 5 millones de pesos, más intereses moratorios del 12% mensual acumulados durante 18 meses. Un murmullo recorrió la sala. 5 millones más intereses, eso era mucho dinero. Gravamen 2, la voz de Bustamante subió una octava, casi rompiéndose. Crédito fiscal en firme a favor del Servicio de Administración Tributaria, SAT, por evasión de impuestos sobre la renta de los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021. Papá cerró los ojos. Mamá soltó un pequeño gemido y se llevó la mano a la boca. Lorena tenía la boca abierta, la pluma Montblanc suspendida en el aire. Con multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución, el monto total adeudado al fisco federal asciende a 57.450.000 pesos. El tiempo se detuvo. 62 millones y medio de pesos en total. Más de 3 millones de dólares.
El valor de la deuda superaba por mucho el valor comercial de la casa, que era vieja y necesitaba reparaciones estructurales. Lorena parpadeó. 1, 2 veces. Parecía que su cerebro no podía procesar la cifra. ¿Qué? Susurró. Carlos, su esposo, retrocedió 2 pasos como si la mesa estuviera en llamas. Eso debe ser un error, dijo Lorena, su voz subiendo de tono, rozando la histeria. Papá, dile que es un error. Dijiste que la casa estaba pagada. Dijiste que era libre de todo. Papá no respondió. Miraba fijamente la madera de la mesa, incapaz de levantar la vista. Fue entonces cuando hablé. No es un error, dije. Mi voz sonó tranquila, clara, autoritaria. Me levanté de mi silla de metal. El rechinido de las patas contra el mármol hizo que todos voltearan a verme. Abrí mi carpeta roja. Saqué una copia certificada del registro público de la propiedad, con sus sellos oficiales y hologramas, que había conseguido esa misma mañana. Aquí está el aviso de embargo precautorio, dije, deslizando el papel sobre la mesa pulida. Se deslizó suavemente hasta detenerse frente a las manos de Lorena. Y aquí está la notificación del SAT. Papá y mamá llevan 10 años viviendo una mentira. Han refinanciado la casa 3 veces. Han escondido ingresos. Pero el juego se acabó. El SAT ya dictó sentencia firme. El lunes a las 8 de la mañana vienen a poner los sellos. Mamá se soltó del brazo de papá y se lanzó hacia mí, perdiendo toda compostura. Tú. Gritó, con el rostro desfigurado por el pánico. Tú lo sabías. Por eso no firmaste hace 6 meses. Maldita ingrata. ¿Estás disfrutando esto? Exacto, respondí, sin retroceder ni un milímetro. Yo leí los papeles, mamá. Yo sé sumar. Y a diferencia de ustedes, yo no estafo a mi propia sangre. Lorena miraba los documentos como si fueran alienígenas. Sus manos temblaban violentamente. Pero si firmo, balbuceó Lorena, mirando al notario con ojos de niña perdida. Si firmo, ¿qué pasa? Miré al notario, dándole permiso para dar el golpe de gracia. Licenciado, dije, explíquele a mi hermana, con términos legales claros, qué pasa si acepta una donación pura y simple de un bien inmueble con gravamen fiscal firme. Bustamante se ajustó la corbata, que parecía estar estrangulándolo. Sí, si aceptas la donación, Lorena, te conviertes en la propietaria legal y causahabiente. Y como tal, asumes la responsabilidad solidaria de los gravámenes que pesan sobre la propiedad. La deuda se vuelve tuya. Y dado que es un crédito fiscal federal, el SAT puede ir contra tus otros bienes presentes y futuros, congelar tus cuentas bancarias personales y, bueno, si se demuestra que hubo connivencia para ocultar activos, podría haber implicaciones penales. De 3 a 9 años de prisión. El sonido que hizo la copa de Lorena al caer al suelo fue el sonido más fuerte y a la vez más silencioso que he escuchado en mi vida. Crash. El cristal se hizo añicos contra el mármol, esparciendo champán y fragmentos brillantes por todas partes, salpicando el dobladillo de su vestido rojo como si fuera sangre. Lorena se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás con un estruendo. Me querían tender una trampa. Gritó, su voz desgarrándose. Miró a nuestros padres con horror puro, como si estuviera viendo monstruos. Sus propios padres. Me querían mandar a la cárcel para salvarse ustedes. Me dijeron que era su princesa. No es así, mi vida. Lloró mamá, intentando agarrar la mano de Lorena, pero Lorena la apartó con asco. Pensamos que tú y Carlos podrían arreglarlo. Ustedes tienen amigos influyentes. Nosotros ya estamos viejos, no aguantaríamos la cárcel. Era un sacrificio necesario. Esa frase. Sacrificio necesario. Eso fue lo que rompió todo. Carlos, el marido de Lorena, soltó una risa nerviosa y cruel. ¿Nosotros? Dijo Carlos, retrocediendo hacia la puerta. Yo no tengo nada que ver con esto.
Lorena, te dije que tu familia estaba podrida. 60 millones. Están locos. Ni vendiendo mis riñones. Me largo. Y Lorena, no me busques. Voy a llamar a mi abogado mañana mismo para proteger mis activos. Esto es causal de divorcio. Carlos, espera. Gritó Lorena, extendiendo la mano hacia él, pero él ya estaba corriendo hacia la salida, empujando a la tía Lucha que estorbaba en su camino. El caos se apoderó de la sala. Los tíos y primos comenzaron a murmurar, algunos sacaban sus teléfonos para grabar el escándalo, otros agarraban sus bolsos de marca para huir antes de que la policía llegara, aunque la policía no vendría hasta el lunes. La sociedad huía de la peste del fracaso financiero. Papá finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Me miró con un odio visceral. «Estás feliz, ¿verdad?», gruñó, escupiendo saliva. «Arruinaste a tu familia. Eres una víbora. Debimos haberte abortado». Un jadeo colectivo recorrió a los pocos que quedaban. Me acerqué a él, despacio, hasta quedar cara a cara. No sentí dolor. Sentí pena. «Yo no arruiné nada, papá», le dije con voz firme. «Tú arruinaste esta familia hace años, cuando decidiste que el dinero y la apariencia eran más importantes que tus hijas. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver las cucarachas que has estado criando en la oscuridad». «Te desheredo», gritó, golpeando la mesa. «No eres mi hija. Lárgate de mi casa». «Papá», sonreí, y esta vez mi sonrisa llegó a mis ojos, triste pero liberada. «¿Desheredarme de qué? ¿De tus deudas? ¿De tu vergüenza? ¿De tu cárcel? Gracias. Es el mejor regalo que me has dado en 32 años». Me giré hacia Lorena, que estaba sollozando en el suelo, manchada de champán, sola, abandonada por su marido y traicionada por sus padres. «Te lo advertí en el baño, Lorena. Te dije que leyeras. Te dije que no firmaras. Pero estabas demasiado ocupada mirándote en el espejo y pensando que eras mejor que yo. A veces, ser la favorita sale muy caro». La fiesta se disolvió en cuestión de minutos. Fue casi cómico, trágicamente cómico, ver lo rápido que los amigos y familiares leales desaparecían cuando olían a desastre financiero. Nadie se despidió de mis padres. Nadie consoló a Lorena. Sabiamente huyeron como ratas abandonando un barco que se hunde, preocupados de que el SAT pudiera contagiarlos por asociación. Fui hacia el rincón donde mi tía Toña seguía sentada. Ella no se había movido. Tenía lágrimas en los ojos, pero me miraba con orgullo. «¿Lista para irnos, tía?», le pregunté, ofreciéndole mi brazo. Ella asintió lentamente, se levantó con dificultad apoyándose en su bastón y tomó mi brazo. «Vámonos, mija», dijo. «Aquí ya no queda nada más que fantasmas». Mientras cruzábamos el salón hacia la puerta principal, pisando los cristales rotos de la copa de Lorena, mamá intentó un último ataque desesperado. Corrió hacia mí, agarrándome del brazo con sus uñas largas, dejándome marcas. Su maquillaje estaba corrido, haciéndola parecer una máscara de teatro derretida. «No puedes irte», chilló, histérica. «Tienes que ayudarnos. Eres auditora. Debes conocer a alguien en el SAT. Arréglalo. Haz un plan de pagos. Vende tu departamento y danos el dinero». Me detuve. Sentí la mano de mi tía apretar mi otro brazo, dándome fuerza. Miré a mi madre. Realmente la miré. Ya no vi a la mujer imponente que me había dominado toda la vida. Vi a una mujer patética, egoísta y vacía. Y me di cuenta de que ya no me dolía. El vínculo se había roto. La herida había cauterizado. «Mamá», dije, con voz cansada pero inquebrantable. «Mi tarifa profesional por hora es de 3.000 pesos más IVA. Y tengo una política estricta,
no acepto clientes con antecedentes de fraude familiar. Búsquense un abogado de oficio. Lo van a necesitar. Y suelta mi brazo, o llamo a la policía ahora mismo. Me soltó como si la hubiera quemado. Salimos de la casa. El aire de la noche de la Ciudad de México nunca me había parecido tan fresco, tan limpio. Olía a jacarandas y a gasolina, pero para mí olía a libertad. Ayudé a mi tía a subir a mi coche, un Honda Civic modesto, de hace 5 años, pero pagado totalmente y a mi nombre, y conduje lejos de las colinas de Lomas de Chapultepec. Mientras bajábamos hacia la ciudad, miré por el retrovisor una última vez. Las luces de la mansión seguían encendidas, brillando intensamente en la oscuridad, pero sabía que pronto se apagarían para siempre. Ha pasado medio año desde esa noche. Las cosas sucedieron exactamente como predije, y a la vez, peor. El lunes siguiente a la fiesta, a las 8 de la mañana en punto, los ejecutores del SAT llegaron a la casa acompañados de la fuerza pública. Como Lorena no había firmado los papeles, la casa seguía a nombre de papá. Fue embargada. Todo. Los muebles franceses, los cuadros de autores famosos, los coches. Mis padres fueron desalojados esa misma mañana. Tuvieron que salir con lo puesto. Tuvieron que vender las pocas joyas reales de mamá para pagar una fianza y evitar la prisión preventiva inmediata, pero su proceso legal por evasión fiscal continúa y es muy probable que papá termine sus días bajo arresto domiciliario o en el reclusorio norte. Ahora viven en un pequeño departamento de 2 recámaras en una colonia popular cerca del aeropuerto, una zona ruidosa y gris. Viven de la caridad de la tía Lucha, quien se cansó de ellos a la segunda semana pero no tiene corazón para echarlos. Nadie de sus amigos ricos los visita. Lorena tuvo su propia caída, dura y sin amortiguador. Su marido, Carlos, le pidió el divorcio 3 días después del escándalo. Resulta que él también estaba buscando el dinero de mis padres para cubrir sus propias deudas de juego. Sin la casa y sin la herencia, Lorena no le servía de nada. Ahora Lorena vive con mis padres en ese departamento pequeño. Ha tenido que conseguir un trabajo por primera vez en sus 36 años. Trabaja como recepcionista en una clínica dental en el centro. Me han dicho que odia cada minuto, que se queja de que se le rompen las uñas tecleando, que el uniforme es poliéster barato y que el doctor le grita. Pero trabaja. Por primera vez en su vida, se gana el pan que come. ¿Y yo? Yo estoy bien. Sigo viviendo en mi departamento en la Narvarte. No es una mansión. No tiene candelabros de cristal ni alberca. A veces se escucha al vecino de arriba caminar. Pero es mío. Mis paredes no esconden secretos. Mi buzón no recibe notificaciones de embargo. Duermo tranquila todas las noches. Hace poco, mi tía Toña me contó que mamá pregunta por mí a veces. Que llora y dice que extraña a su hija, que se arrepiente. Pero yo sé la verdad. No me extraña a mí. Extraña a la hija que resolvía problemas, a la hija a la que podía culpar de sus desgracias, a la hija que servía de saco de boxeo emocional. Extraña su vida anterior. No he vuelto a hablar con ellos. Tengo sus números bloqueados. No por rencor, sino por salud mental. El otro día, tuve que ir a Lomas de Chapultepec por trabajo. Pasé por la vieja casa. Ahora tiene sellos enormes de papel que dicen, propiedad asegurada por el SAT, y un letrero de remate bancario. El jardín está seco, la hierba ha crecido, las ventanas están sucias. Se ve triste, como un gigante caído. Pero cuando la miré, no sentí nostalgia. No sentí dolor. Sentí alivio. Aprendí que la familia no es la sangre. La sangre es solo un accidente biológico. La familia es lealtad, es respeto, es amor desinteresado. Y si tú, familia, te trata como un plan de respaldo financiero, como un objeto o como un chivo expiatorio, entonces no son familia. Son parásitos. Y cortar a los parásitos no es crueldad. Es supervivencia. Así que, a todos los que me escuchan esta noche, si tienen una silla vacía en la mesa,
o si se sienten invisibles en sus propias casas, recuerden esto: a veces, el mejor regalo que pueden recibir es que no les den nada. Porque a veces, la herencia es una trampa. Y la libertad, esa sí que no tiene precio. Gracias por escuchar mi historia. Y díganme, ¿hice lo correcto al dejar que la verdad saliera a la luz de esa manera tan brutal? ¿O debí haber dejado que mi hermana firmara y aprendiera su lección de la peor forma posible? Los leo en los comentarios.